saludo. Presentamos la actividad 5, prueba objetivo abierta, presentada por Sandra Suárez, Edith Torres, Angie Pineda, Lina Malagón y Jailin Sainea, del programa de psicología con la tutora Mariela Saldarriaga. La actividad consistía pues de 4 tareas. La primera tarea es la tarea de los presaberes, el prereconocimiento del curso Comunidad, Sociedad y Cultura por medio de un glosario donde identificábamos conceptos básicos que nos servían alrededor de todas las tareas al realizar. Entonces, rescatamos el concepto de identidad, que es la acumulación de los rasgos propios, hereditarios o innatos que caracterizan al sujeto frente a los demás en el contexto que ejercen influencia en cada sujeto. También el concepto de antropología, que es el estudio científico y la búsqueda de la complejidad humana en el tiempo y en el espacio. Otro concepto fue el de sociedad, que según Marx, la sociedad es un conjunto de relaciones que se constituyen entre los individuos con el objetivo de establecer ciertos tipos de colectividades donde se generen procesos de pertenencia, participación y convivencia. Otro concepto es el de acción social, de Marx, que define la acción social como el acto de actuar humano encausado por las acciones del otro. El concepto de comunidad, que según Marco, una comunidad es una agrupación organizada de personas y se compone de 3 elementos principales, tales como territorio, población, los recursos cuya participaciones tienen algunos intereses comunes y estas situaciones en una determinada área geográfica. Y por último, el concepto de etnografía, que según el sociólogo Anthony, se caracteriza por el estudio directo de personas o grupos durante cierto periodo de tiempo. Para la conclusión de esta actividad, pues reconocimos como seres humanos la producción de nuevas formas de la existencia social al transformar pues las vidas, la importancia de pensar y el actuar, el concepto de cultura y la posibilidad de reflexionar sobre sí mismo, el comprender los valores que ejerce el estar en comunidad, también el concepto de identidad, desde la identidad, la estructura, la unión en pro de la observación de las costumbres y conservaciones de la vida. Nos sirvió mucho porque asumimos una posición más crítica frente a estos conceptos que desenvolvimos durante todo el proceso del desarrollo del curso. También la responsabilidad de generar acciones de transformación en la sociedad donde cada una de nosotras nos desenvolvemos. Continúa mi compañera Edith. Bueno, buenas noches. Bueno, la tarea 2, reconocer y explicar los conceptos de comunidad y sociedad. Según la teoría del sociólogo Tonis, la comunidad se determina por cercanía, situándose en la moralidad, mientras que se refiere al concepto de sociedad como las relaciones humanas determinadas por intereses individuales. Para Weber, pues la sociedad es una interacción social que se fundamenta en una compensación de intereses por motivos de relaciones de valores. Es por ello que se hace necesario resaltar que tanto en la sociedad como en la comunidad se refieren las voluntades humanas, puesto que éstas se dan en distintas relaciones, conllevando pues a las personas tomen una serie de decisiones. La orientación del cambio social, tomando en cuenta las acciones de los individuos sobre el destino colectivo y las acciones de la sociedad sobre los individuos. La sociología interpretativa debido a su relevancia en la vida colectiva. Una acción social es considerada cuando se orienta significativamente con respecto a la acción de los demás, donde se apunta a transformar la realidad y no solamente ser interpretadora de ella, sino también como actor social para el cambio social a través del análisis, de un análisis crítico del sistema comunitario y de cultura. Bueno, podemos decir que la entidad se encuentra dentro de las ciencias humanas y otras disciplinas profesionales relacionadas con la perturbación teórica, reubicación de temas propios y análisis social alineados en el eje pues, de la identidad.
Bauman dice que su teoría sigue vigente, es constante de manera de ver las sociedades premodernas y siendo reemplazadas pues por el proyecto de vida, anticipada por la vocación y la naturaleza humana con una identidad por construir. Bueno, como conclusión de la tarea 2, estos conceptos nos muestran desde nuestro rol como psicólogos la manera en que podemos intervenir en la sociedad para cambiar conductas pues, de una cultura. El criterio de la sociedad está asociado al desarrollo del sujeto. Es por esto pues, que la sociedad, el procedimiento de comunicación se convirtió en un instrumento humano por medio del cual los individuos han desarrollado un lugar para la relación y colaboración de los individuos. En la situación de las comunidades, las personas permanecen motivadas por su carisma, virtudes naturales y averiguaciones de los intereses de la sociedad. Aunado a lo anterior, podemos también pues, mencionar la importancia de la expresión social de las comunidades, que se mantiene en la multiplicidad y, y se interrelaciona con la percepción que hay en la comunidad como lo antiguo y la sociedad como lo nuevo, pero la comunidad se desaprovecha en el periodo moderno porque pues las actuales relaciones están implantadas en la razón y en las pretensiones personales, no es la tradición. A continuación sigue mi compañera con la tarea 3. Muy buenas noches. Bueno, en la tarea 3, identificar y explicar los conceptos teóricos de la cultura. Bueno, la cultura establece diferentes rutas permitiendo determinar la conducta de un individuo, sus características, capacidades y sus rutinas sociales. Es por esto que es necesario hablar de la psicología cultural y cómo esta impacta la actividad humana. Las actividades humanas diariamente nos permiten la construcción cultural a través de la cual los seres humanos establecen vínculos, identifican con personas, símbolos y objetos que los rodean. A su vez, esta construcción cultural hace parte de las transformaciones que se dan en el entorno de estas vivencias intelectuales, emocionales y motivacionales que se van a generar en el entorno a las realidades personales de los sujetos que intervienen en esta construcción cultural. La psicología cultural está en función del ambiente y de la construcción de desarrollar las personas que participan en la comunidad, puesto que todos están relacionados con las dinámicas que se generan diariamente, permitiendo crear una cultura personal y colectiva de los saberes, prácticas y creencias, conllevando a que las situaciones sociales estén orientadas y a reventar diferentes situaciones, permitiendo moldear la realidad a su manera. Por eso solo la cultura y la actividad humana siempre son el resultado del diálogo de voces. A continuación, mi compañera Lina. Gracias. Tenemos que la cibercultura es la cultura que está emergiendo del uso del ordenador como instrumento para la comunicación, el entrenamiento y el mercado electrónico. En la cultura nacida de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como Internet. En conclusión, evidenciamos que la psicología, la cultura y las actividades humanas no se pueden separar tan fácilmente porque mediante ellas se construye, se recrea y se expresa en la sociedad en la que nos desarrollamos, permitiendo que los seres humanos sean partícipes de la construcción de un tejido sociocultural, generando conciencia de nuestras realidades y de quiénes somos. La cultura es una descendencia de la psicología que se encarga de estudiar en cómo los elementos culturales influyen en el comportamiento y costumbres de los grupos sociales. Se explora el contexto que vive cada persona y encuentra las causas por las que un individuo actúa de tal manera. En conclusión de la tarea 3, desde el punto de vista de biopsicocultural, estamos acorde a las múltiples transformaciones que se han presentado alrededor de lo que llamamos globalización. Se evidencia que se ha generado en nuestra cultura sociedades digitales que permiten la construcción de medios de comunicación
relacionados con la tecnología, los cuales nos permiten interactuar, expresar nuestros sentimientos y dar sentido a múltiples acciones que permiten la obtención de conocimiento de quiénes somos y cómo nos identificamos. De acuerdo con Urresti, las tecnologías de la información hacen parte de nuestra realidad social, ya que mediante esta se definen diferentes procesos sociales, económicos, comunicativos, que medían e interfieren en diferentes espacios de empoderamiento en organización, producción, investigación y administración. Para Martín Barbero, las políticas culturales permiten que se generen procesos comunicativos, permitiendo que los seres humanos busquen, valoren y encuentren soluciones útiles a problemáticas que se presentan a diario, tanto en lo personal como en lo colectivo. Y tal como lo dice Vilches, la cibercultura nos ha permitido romper los paradigmas que por esto se dice que el mundo no se divide entre ricos y pobres, sino entre quienes están informados y quienes han quedado fuera de la edad de la conexión. A continuación sigue la tarea 4. Bueno, para la tarea 4, desarrollar y establecer las diferencias que existen entre los conceptos de empoderamiento. Existen varios tipos de empoderamiento. El empoderamiento psicológico, que habla del control de las personas, organizaciones, comunidades de sus asuntos, de igual forma involucra cambios en la identidad y el reconocimiento de sí mismo. El empoderamiento, proceso y nivel contexto. El concepto de empoderamiento desde el valor en un contexto y desde la experimentación en los diferentes niveles sociales. El empoderamiento pacifista, este construye unas alternativas o unos grandes objetivos o desafíos en todas las situaciones de desigualdades producto de las diferentes violencias. Como conclusión de la tarea 4, tenemos que el empoderamiento psicológico fortalece las capacidades, la confianza y protagonismo de un sujeto en el grupo social al que pertenece, impulsando cambios positivos en las situaciones presentes. El empoderamiento inicia desde el aprendizaje de las habilidades en el manejo de la toma de decisiones y resolución de problemas. De igual forma, se asumen roles y responsabilidades individuales en pro de cumplir una meta común. El empoderamiento psicológico podemos decir que identifica la personalidad, involucra los aspectos cognitivos, aspectos motivacionales, autoestima y la autoeficacia que tienen las personas o los individuos en cualquier entorno, tanto laboral, familiar y social. El empoderamiento pacifista no impone violencia, sino poder pacífico, desde la libertad y la paz. Este empoderamiento abarca la toma de decisiones, el control de recursos desde la participación y la transformación y construcción del poder con la acción de la paz y espacios de empoderamiento pacífico que buscan la transformación social no violenta. Desde el concepto biosociocultural, la diferencia que existe en estos tres empoderamientos es que lo psicológico se enfoca principalmente en incrementar la confianza de los individuos o organizaciones para que sean capaces de reconocer los resultados de sus propias acciones y emociones dentro del contexto en que se envuelven y que sean autónomos, propiciando un sistema de liderazgo que beneficie a todo su entorno. Por otra parte, se logró evidenciar que la diferencia que existe en cada uno de estos grupos, es decir, desde un contexto biopsicosociocultural, observamos que el empoderamiento psicológico y desde escenarios comunitarios se busca favorecer a cada uno de los contextos. Muchas gracias.